El día que Perlita llegó a casa. Esa primera noche Perlita esperó a que cada quien se fuera a dormir para bajarse de la estantería de los juguetes y de un brinco encaramarse en la cama de Gaby. Había llegado esa misma tarde a la vivienda de los Ospina, envuelta en un papel rosado de regalo, con un gran moño amarillo en su cuello. El tío Ricardo la había comprado en su viaje a México para Gaby, su única y muy querida sobrina. Y apenas entró al apartamento, cuando llegó del viaje, le dijo emocionado: «Mira, Gaby, te traje esta osita de peluche para que ya nunca estés sola». Gaby, que siempre recibía a su tío con entusiasmo porque lo quería como si fuera su papá, tomó el regalo, lo miró por todos lados, le dio un beso de agradecimiento y bienvenida al tío. Y luego, cuando su mamá y Ricardo se pusieron a conversar sobre el viaje y a compartir anécdotas de los últimos días, se escabulló y fue a dejar a la osita en la estantería de su cuarto, entre otros muñecos, muchos muñecos. Un peluche más no le producía ningún entusiasmo, pero no quería que su tío se diera cuenta de su desinterés. Vivía rodeada de juguetes. Su mamá y su tío tenían por costumbre regalarle muchos. Es más, cada vez que se sentían culpables por dejarla sola, lo que ocurría con frecuencia, debido a sus trabajos, reaparecían en casa repletos de regalos. Así que en el cuarto de Gaby se reunían los más variados juguetes. Allí se podía encontrar muñecas de trapo con delicadas caritas de porcelana y párpados de largas pestañas que se cerraban al menor movimiento, animales de pilas que hablaban en 2 idiomas y tocaban tambor, peluches de todos los tamaños y colores, ositos, tigres, vaquitas, micos y hasta un extraño peluche que parecía un extraterrestre. También había casitas de juguete, muñecas para vestir con su respectiva colección de vestimentos y objetos personales, vajillas de plástico, paquetes de marcadores, cajas con pintura al óleo, crayones, tableros blancos y verdes, maletines, juegos de video, libros de cuentos, pelotas y cualquier otro artefacto extraño que su mamá o su tío encontraran en sus viajes y consideraban que podría servirle de juguete a la pequeña Gaby, única hija y única sobrina. En esta última categoría de objetos extraños se contaban los
contaban las muñequitas rusas llamadas mamuscas, unas figuritas de mujer talladas en madera, todas iguales, pero cada una más pequeña que la otra, de manera que se podían acomodar sucesivamente dentro de la más grande. Estas mamuscas acompañaban otros juguetes exóticos traídos por su mamá y su tío de sus muchos viajes de trabajo a diversos países. Allí estaban los pequeños guerreros chinos de cerámica, copias idénticas de los gigantes encontrados en una excavación muy antigua en la lejana República de Catay. Había también unas muñecas vestidas con textiles rústicos, imitación de las momias infantiles incas, llamas y alpacas hechas de un metal verdoso. Figurines de cerámica en la forma de diablos y tamborileros traídos del Brasil, y tallas en madera procedentes de lejanos países africanos. Es decir, para la familia de Gaby, las artesanías de todos los países traídas de sus viajes iban a parar como juguetes a los congestionados y caóticos cajones del closet o a las estanterías y escaparates del cuento de la niña. Gaby iba acomodando todo con paciencia, pero sin mayor interés en su habitación. Había cada nuevo regalo que llegaba. Para ella, todos estos juguetes se habían convertido en una especie de paisaje que adornaba su cuarto, pero no se le ocurría que pudiera servirle para jugar, ni mucho menos que fuera a convertirse algún día en objetos valiosos que le brindaran felicidad. Esto, por supuesto, no lo entendían los mayores de la familia, ni su abuelita, ni su tío, que creían que Gaby era un poco rara y desagradecida. En cambio, su mamá, que la amaba con locura, simplemente pensaba que no había logrado encontrar
todavía el juguete correcto, aquel que se ganara el interés y el cariño de la niña y se convirtiera en su amigo. Por eso seguía comprándole más y más. Algún día aparecerá ese juguete ideal, pensaba la mamá de Gaby, sin perder la esperanza de sacarla de esa actitud distante en que se mantenía, como si nada en la vida tuviera importancia para ella, como si la muerte muy temprana de su padre la hubiera sumido en una tristeza y soledad profunda, de la que no sería difícil sustraerla. El papá de Gaby había muerto hacía algunos años en un accidente automovilístico y desde entonces mamá e hija se habían trasteado a vivir en la casa materna con la abuela Julia y el tío Ricardo. Su mamá había entrado a trabajar en la empresa familiar junto a Ricardo y ahora compartían muchas cosas, no solo la casa, sino las responsabilidades económicas, hasta el punto de que él, ya que el tío actuaba como un verdadero papá para la niña, asistiendo a su hermana en la educación de Gaby y desesperándose tanto como ella por buscarle juguetes que le alegraran el rostro inexpresivo con el que casi siempre la encontraban. Mientras tanto, Gaby seguía recibiendo cada nuevo juguete con total indiferencia. Daba las gracias educadamente, como había hecho con su tío Ricardo, y luego los depositaba sin entusiasmo en cualquier rincón de su cuarto, con el que ya no cabía ni un bicho más. Lo mismo sucedió con Perrito, la osita de peluche, hasta que hasta ese momento no tenía nombre. Era solo otro juguete para su colección de muñecos inútiles que no conseguían hacerle compañía. La dejó tirada en el estantería sin prestar atención a sus muy peculiares características y regresó a escuchar con las conversaciones de los mayores, lo que le resultaba mucho más divertido que jugar sola en su habitación. Ella se contentaba con rescatar en las frases sueltas que oía recuerdos de su papá, anécdotas de cómo él la sacaba a pasear, cómo hacía chistes, de la forma en que Gaby hablaba, cómo cargaba la última foto de su niña en la billetera. Estas cosas, mencionadas de paso en las conversaciones de la abuela, el tío y la mamá, eran lo único que parecía interesarle a Gaby, y no una osita más de peluche. Sin embargo, Gaby estaba equivocada. Perlita no era una simple osita de trapo. No era un objeto relleno y sin vida. Ella tenía ciertas particularidades que la hacían completamente diferente a todos los objetos inanimados de su habitación. Perlita, por ejemplo, sonreía con disimulo, para que nadie se diera cuenta que se burlaba de las personas de carne y hueso. También tenía en sus ojos, que aparecían, eran solo un par de botones amarillos
y plástico. Un brillo inteligente que expresaba amistad y transmitía confianza a quien lograra descubrirlo. Finalmente, Perlita poseía el don de transformar su cubierta de peluche en una piel real, sedosa y calentita, para acariciar a quien supieran descubrir el verdadero ser que habitaba en ese cuerpecito. Para que todo esto se hiciera realidad, hacía falta que existiera una niña solitaria que necesitara con urgencia compañía y amistad, y eso era precisamente lo que le hacía falta a Gaby, quien permanecía la mayor parte del tiempo sola, frente a una pantalla de televisión, un juego de videojuegos o su computador, soñando con encontrar en estos aparatos un refugio para sola. Entre personas mayores, Gaby parecía tener más años que sus compañeros de colegio. Era una niña madura, pero solitaria y triste. Disfrutaba más una conversación de adultos que los juegos de los niños de su edad. Se refugiaba en su cuarto, a soñar, a imaginar situaciones, a intentar recordar lo poco que sabía de su papá y a esperar que un milagro le devolviera la vida. Su mamá y su tío no sabían qué hacer para alegrarla, cómo sacarla de su aislamiento, cómo devolverle la felicidad de la niñez. Le toleraban casi todo, la trataban con delicadeza, la cuidaban con esmero, pero había momentos en que se desesperaban y perdían la calma, cuando la niña no reaccionaba y seguía actuando como si nada le importara en la vida, como si estuviera enferma del alma, de un alma que ya no tuviera ningún incentivo para vivir. En esos momentos, la mamá de Gaby perdía la paciencia. A veces, en medio de las lágrimas, le confesaba a su hermano Ricardo que quisiera obligar a Gaby a comportarse como una niña común. Una niña que juega con muñecas, que tiene amiguitas, que se ríe de la vida sin preocupaciones, pero no. Gaby no era una niña común, mejor dicho, Gaby no era una niña. Se había olvidado de jugar por vivir sumida en su tristeza. Esa noche, después de la comida en la que Ricardo contó los detalles de su viaje, todos se fueron a dormir. Estaban cansados, en especial la mamá de Gaby, que había sufrido una desilusión más al ver cómo esa hermosa osita de peluche no había logrado sacarle ni una sonrisa a la niña. Era uno de esos momentos en que se desesperaba y ya no podía hablarle por las buenas, sino acudió a las órdenes y a la disciplina como fórmula para hacer reaccionar a Gaby. Tenía que lavarse los dientes, ponerse la pijama y acostarse de inmediato, mientras la mamá la acompañaba y le hablaba con entusiasmo de lo que había al día siguiente en el colegio. Gaby obedecía sin entusiasmo y contestaba con monosílabo a cada orden en esta rutina tediosa de la hora de dormir. «Ya voy, mamá»,
Ya voy, contestó la niña cuando la mamá la llamó al baño y como Gaby no apareció de inmediato, entró al cuarto y la encontró frente al televisor mirando indiferente cualquier programa. Entonces le apagó de un golpe el televisor y la llevó con empujoncitos cariñosos hasta el baño. Mañana tienes colegio. Tienes que acostar temprano. Para la mamá de Gaby, el aseo era una ocupación fundamental en sus responsabilidades y preocupaciones por los dientes de la niña. Era la principal muestra de cariño. Gaby, que odiaba cepillarse los dientes, no entendía esta forma de amor y lo hacía como un castigo, siempre bajo la mirada vigilante de su madre. No le importaba nada que se le cayeron como presagiaba su mamá, sino los limpiaba mínimo 3 veces al día. Ella no tenía interés en ser bonita, ni le gustaba peinarse o arreglarse con la ropa linda que tenía. Solo quería vivir en su mundo interior, compuesto de recuerdos y tristeza. De manera que esta disciplina nocturna era un estorbo que vivía con resignación y terminaba cuando su mamá la dejaba en la cama y le daba un sonoro beso de buenas noches. Así pasó ese día. Allí se quedó Gaby, en su cama con la luz apagada y sin ganas de dormir. Una vez sola, cuando su mamá cerró la puerta y Gaby la escuchó alejarse, empezó a renegar de su suerte, hablando consigo misma como hacía con frecuencia. Es el colmo. ¿Qué tiene de malo ver televisión? Mucho peor es tener que meterme en este cuarto sola. Todo lo que quería era una horita más para terminar de ver el programa. Mejor sería que mi mamá no estuviera, que se fuera de viaje. Mi papá sí me dejaba ver televisión. Todo esto lo decía para sí misma y unas lágrimas doloridas fueron escurriéndose por sus mejillas. No era verdad que su papá la dejaba ver televisión. Mejor dicho, ella no podía recordar cómo actuaba su papá por las noches y por eso se había inventado cosas y actitudes sin nunca haberlas vivido o haberlas escuchado de su familia. Era apenas su imaginación, una imaginación llena de ideas con las que reconstruían una memoria que no existía, pero que le ayudaban en los momentos de tristeza como esa noche. De repente, en medio de los sollozos que procuraban callar tapándose la boca con la sábana para que su mamá no la fuera a escuchar, se detuvo a observar a la osita de peluche que le había regalado ese día su tío Ricardo. La miró por primera vez, ya que cuando la recibió no le prestó ninguna atención. En ese momento, los ojitos amarillos de Perlita adquirieron ese brillo especial que parecía mirar de verdad a las personas. Gaby la observó incrédula, hizo un gesto con la mano como para descartar la idea de que la osita la pudiera mirar de verdad. Pero aún así siguió dudando y para constatar si se trataba de su imaginación o era realidad, la bajó de la estantería, la sacudió como para sacarle vida y le habló. ¿Y usted? ¿Qué hace mirándome? ¿Será que se cree mejor que los otros juguetes? Para que sepa,
Ningún muñeco es importante para mí. Yo no los quiero a ustedes, y ninguno, por muy nuevo que sea, va a ser mi amigo. La colocó de nuevo en la estantería y se tiró en la cama a sofocar los sollozos que en ese momento la dominaron. Se tapó la cara con la almohada. No quería que nadie la escuchara, porque pensaba que eso entristecería más a su familia. Su mamá ya tenía suficientes problemas. Su abuelita se veía cada vez más triste y más vieja que su tío Ricardo haría más esfuerzos por parecerse a su papá sin conseguirlo. Sin embargo, los sollozos aumentaron. Gaby sentía que la ausencia de su padre era más fuerte que las ganas de vivir y nada ni nadie podía quitarle tanto dolor de su corazoncito de niña. De repente, cuando logró calmarse un poco, retiró la almohada de la cara y en ese momento le pareció ver por el rabo del ojo que la osita le había sonreído, pero no una sonrisa amistosa, sino de burla. Entonces se paró de la cama y enfrentó al peluche. No se burle de mí, yo no tengo la culpa de no tener papá. Eso no es nada bueno. Yo soy la única de mi clase que no tiene papá. Nadie entiende esto. Nadie. Por esto no son mis amigos míos. Porque todos juegan con sus papás, menos yo. En ese momento Gaby se dio cuenta que estaba hablando con una osita de peluche y se rió de sí misma, algo que le hizo olvidar por un momento su tristeza. Mejor me duermo antes de que empiece a gustarme jugar con ustedes. Hizo un gesto con la mano para referirse a todos. Los muñecos de la estantería, como si estuvieran en un teatro, mirándola a ella actuar en un escenario. Ya les dije, no tengo amigos, no tengo a nadie que me quiera y no voy a volverlos a ustedes mis simples juguetes, mis amigos. Después de esto, se acostó, se tapó hasta la cabeza con las sábanas para evitar de nuevo la mirada de Perlita y su risita burlona. Pero para Perlita esta conversación fue la prueba que necesitaba. Había llegado al lugar indicado. Aquí vivía una pequeña solitaria, triste, pero lo suficientemente sensible e imaginativa como para hablarle a sus muñecos, a sus juguetes. Era lo que necesitaba esta osita de peluche para entrar en acción y cumplir la misión que le había sido encomendada.